Hola, buenas tardes. Esperamos un rato, son las 5 de la tarde. Esperamos unos segundos, que veo que va bajando y van entrando gente. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al webinar que tendrá lugar esta tarde sobre humedades por capilaridad, que nos dará nuestro compañero Roberto Luengo, responsable de asistencia técnica, y con la colaboración de Fernando Martínez, también responsable de asistencia técnica. También dar las gracias a Jessica Dufrasne por el soporte y la coordinación de todo este evento. Comentaros que al final de la presentación habrán, bueno, las preguntas las tenéis en el panel, podéis hacerlas en el panel de preguntas y respuestas, y al final de la presentación intentaremos dar el máximo de respuestas posibles a las preguntas que nos hagáis hecho. También comentaros que al final de la presentación tendréis un cuestionario que también nos va muy bien para, si respondéis, para mejorar. Sin más, doy paso a Roberto Luengo. Buenas tardes, Roberto. ¿Oyes? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues te dejo con la presentación. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a, como ya ha estado comentando mi compañero Manel, vamos a hacer un webinar sobre humedades por capilaridad. En primer lugar, antes de empezar, pues me gustaría dar un mensaje de ánimo a todos y de fuerza. Pues bueno, ya estamos, parece que llegando al fin de un poco del confinamiento y bueno, pues está mejorando todo y espero que bueno, ya dentro de poco podamos volver a todos a la normalidad. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a la propuesta de hoy de Propamsa, pues de sistemas, dentro de nuestros sistemas de impermeabilización, pues vamos a hablar de humedades por capilaridad, como ya he dicho, y al final de esta presentación, pues yo y mi compañero Fernando resolveremos un poco las cuestiones que hayáis estado planteando, todo lo que tengáis, las dudas que hayáis podido plantear a lo largo del chat, iremos tomando nota de ellas y las intentaremos resolver y clarificar lo mejor posible. Bueno, en primer lugar, permitirme que os presente Propamsa. Propamsa pertenece al grupo Cementos Molins, es una multinacional cementera con presencia en los 4 continentes, con una historia de más de 100 años. Y pues en España estamos compuestos por Cementos Molins, Promsa, es una fábrica que fabrican hormigón preparado, y Precon, que es una empresa puntera en la fabricación de prefabricados de hormigón. Bueno, pues nuestra historia. Propamsa como tal nace en el año 32, nace introduciendo en el mercado español y siendo pionera de los cementos cola, nuestro cemento Colapam, conocido en toda España. Y bueno, en el día de hoy tenemos presencia en todo el territorio nacional. Y bueno, en el 2010 incorporamos dentro de nuestra empresa la línea de BT, que incorporamos a BT, que nos aporta pues una historia también muy importante y un catálogo muy importante de productos de reparación y destinados y de impermeabilización y productos destinados a soluciones especiales, ¿no? Sobre todo para obra civil. Bueno, en estos momentos Propamsa cuenta con 5 centros productivos en Galicia, en Cataluña, en la zona centro, en Guadalajara, en Valencia y en Sevilla, y 2 depósitos. Con esto, bueno, pues estamos cerca de todo el mercado nacional y desde aquí podemos llegar pues a Francia, a Portugal y bueno, incluso hacer exportaciones a todo el mundo. Dentro del grupo Cementos Molins, nos hemos marcado unos valores centrados básicamente en el desarrollo sostenible, y todos los proyectos que abrimos y
nos orientamos en mantener este esfuerzo por el medio ambiente y por la sostenibilidad. Bueno, centrándonos un poquito en ProPAMSA, en estos momentos, bueno, pues estas serían nuestras familias de productos. Tenemos una amplia variedad de productos para la construcción, con 8 familias dedicadas pues, a los pavimentos, con una amplia gama de nivelantes, colocación de productos cerámicos, donde tenemos productos de última generación y somos muy punteros. Por supuesto, acompañando a la colocación cerámica, morteros de rejuntado, juntas tanto cementosas como epoxídicas de altas prestaciones. Dentro del revestimiento de fachadas, pues una amplia gama de morteros de cal y de revestimientos de fachada en general, como morteros monocapa y revestimientos de acrílicos. Por supuesto, dentro de nuestra familia de aislamiento térmico, pues tenemos nuestro sistema SAT y nuestros morteros de aislamiento térmico, que en estos momentos pues, son muy demandados y están siendo muy utilizados en el mercado. Y bueno, pues como comentaba antes, pues una amplia gama de morteros de reparación, una amplia gama de morteros Grout, de resinas epoxi y por supuesto un poco nuestra amplia gama de sistemas de impermeabilización, de la cual hoy pues nos centraremos principalmente en una pequeña parcela que es la de las humedades por capilaridad. Bueno, y sin más, vamos a entrar un poco en materia, vamos a ver un poco lo que es la capilaridad. Hoy vamos a intentar que cuando hayáis visto este webinar, hayáis visto un poco la exposición, seáis capaces de resolver y de dar una solución a las diferentes situaciones que nos encontramos en las obras, ¿no? Por problemas de humedad capilar. Y es importante que tengamos en cuenta que cuando actuamos sobre capilaridad, siempre también estamos hablando en cierto modo de salud y de ambientes sanos, ¿no? Por lo que veremos ahora, ¿no? La humedad en los ambientes, en nuestras viviendas y en nuestras edificaciones, pues no es deseable y tenemos que buscar la manera de eliminarla, ¿no? Bueno, dentro de, como os comentaba antes, pues dentro de nuestra familia de sistemas de impermeabilización, pues tenemos sistemas cementosos, sistemas orgánicos de poliuretano, sistemas acrílicos y juntas hidroexpansivas. Bueno, tenemos una serie de familias y con algunas de ellas, mezclando algunas de ellas, pues desarrollamos sistemas para dar solución a esta cuestión que es la humedad por capilaridad. Bueno, en primer lugar, para poder atajar un problema de humedad de acceso capilar o de humedad capilar, es importante entenderlo. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo funciona el proceso, haremos una breve explicación teórica de cómo funciona el proceso de remonte capilar para poder aplicar de manera correcta y adecuada las diferentes soluciones que hay disponibles. Bueno, la humedad tiene muchos orígenes. Dentro de las viviendas podemos tener humedades por muchos motivos. Los principales motivos que podemos ver aquí, bueno, pues humedad por filtración, característica pues de deterioro de paramentos, deterioro de cubiertas, escorrenterías, bueno, son humedades que marcan entran dentro de nuestras viviendas o de nuestros edificios a través de fallos en lo que sería la envolvente del edificio, ¿no? Por grietas, fisuras, malas impermeabilizaciones, bueno, humedades por condensación, que están muy relacionadas con las condiciones hidrotérmicas del edificio. Son situaciones donde el vapor de agua que tenemos dentro de nuestras viviendas condensa en paredes frías o en el interior de las paredes al alcanzar su temperatura de rocío, pues condensando y marcando manchas de agua que nos van a dar problemas. Humedades accidentales, por supuesto, todos las conocemos, tuberías rotas, humedades de construcción, hacemos reformas, hacemos construcciones, aportamos agua, tenemos que dejar que los materiales sequen adecuadamente, porque si no todo esto luego nos puede provocar humedades no de demasiada gravedad, pero sí sobre todo con problemas estéticos. Y por último, bueno, pues la humedad por capilaridad, que es la humedad que nos va a venir desde el terreno, ¿no? Es una humedad inevitable, inevitable no lo es, pero bueno, que es una humedad por capilaridad consecuencia del contacto de nuestros edificios con el terreno. Bueno, pues aquí podemos ver unas fotografías características de situaciones de humedad por capilaridad y tenemos que tener en cuenta que está presente principalmente en edificios pues, donde los muros no han sido adecuadamente impermeabilizados desde el terreno, ¿no? La podemos encontrar en edificaciones antiguas, en edificaciones modernas, siempre y cuando no tengamos una adecuada impermeabilización de ese muro, pues la humedad esté pudiendo alcanzar las zapatas o las cimentaciones del edificio, pues esa humedad va a encontrar un camino
ascender por los muros y manifestarse pues, tanto en el interior como en el exterior de nuestros muros, ¿no? De nuestras viviendas, pues viendo pues, problemas como los que podemos ver aquí en estas fotografías, ¿no? Aparición de sales, meteorización superficial, arenización, desconchón de pinturas, bueno, pues lo que vemos aquí. En general, las consecuencias de todo el tipo de humedad pues es un poco lo que hemos visto, ¿no? Al final, si dejamos que la humedad entre en nuestras viviendas, en nuestros edificios, ya sea por un proceso capilar, ya sea por un proceso de condensación, si permitimos que la humedad esté dentro de nuestros edificios, pues vamos a tener problemas importantes. Pintura suelta, vamos a tener azulejos que se van a desprender, vamos a perder capacidad aislante de los muros. Bueno, al final se van a ocasionar una serie de circunstancias que van a reducir nuestra calidad de vida y nuestro confort dentro de la vivienda. Bueno, pues es un poco lo que os comentaba, ¿no? La calidad del aire de nuestras viviendas influye directamente en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Pues, al final nos puede provocar problemas respiratorios, asma, alergias. De modo que siempre, desde Propansa, siempre buscamos esa sostenibilidad, ¿no? Tenemos que favorecer que esa humedad no entre dentro de nuestras viviendas, eso es importante. Y nuestros sistemas, tanto de impermeabilización como de protección, siempre van a ir encaminados en este camino, ¿no? Bueno, esto es una consecuencia muy, muy evidente, ¿no? Esto en edificios sobre todo antiguos o cuando están cerrados, casas que están cierto tiempo cerradas y tienen problemas de adhesión capilar y no hay una adecuada ventilación, finalmente acaban con problemas de esta gravedad, ¿no? Ya incluso con aparición de hongos, mohos, etc. Bueno, pues aquí vemos en este gráfico un poco a modo de croquis, un poco cómo se produce, ¿no? Cómo se produce esa ascensión capilar. La tierra húmeda del terreno, que está en contacto evidentemente con nuestra cimentación, con nuestras zapatas, va a permitir, va a absorber en cierto modo, va a través de la red capilar, va a permitir que el agua ascienda. Esto está relacionado con la tensión superficial del agua, bueno, pues que la fuerza cohesiva del agua es inferior a la adhesión que tiene por los materiales de construcción, sobre todo cuando los capilares son muy pequeños, y esto favorece un efecto ascendente a través de los elementos de construcción, de los materiales de construcción, que se manifiestan de esta manera. Se manifiestan pues, apareciendo la humedad a ambas caras del muro, formando un frente, como podemos ver aquí, un frente que normalmente tiene la humedad, el muro normalmente tiene la humedad siempre en su interior más alta que los lados, por los efectos que vamos a comentar ahora más adelante de ventilación y de evaporación superficial. Bueno, pues aquí entrando un poco en detalle, pues al final los factores que nos van a influir en la presencia o en la ascensión capilar va a ser pues, el nivel freático, va a influir mucho, el agua va a subir más o menos a través de la red capilar en función de la presión que tengamos de agua en el soporte, del aporte de agua que tengamos y de la capacidad del muro y de la capacidad que tenga el muro de evaporar ese agua. Todo esto va a depender también, pues, como he comentado antes, del diámetro de los capilares. A red capilar más pequeña, más facilidad para la ascensión del agua, por lo tanto una red capilar gruesa nos va a impedir que el agua suba hacia arriba, mientras que una red capilar más fina va a favorecer la ascensión capilar, como en efecto cuando metemos una pajita en un refresco, en el agua, vemos como el agua quiere ascender por la pajita y desplazarse hacia arriba un poquito, ¿no? Esa fuerza de adhesión que tiene por la red capilar. Entonces, como la evaporación de este agua solamente se puede producir a través de las caras, nos encontramos que la altura a la que va a poder alcanzar el agua y el grado de afectación que vamos a tener va a depender pues, del flujo de agua que nos entra desde la base y la capacidad que tenga ese muro de evaporar ese agua. Eso será determinante para la altura, ¿no? La altura a la que podamos llegar con la patología. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Tenemos un rodapié, tenemos un suelo con un rodapié chiquitito donde tenemos una clara mancha de humedad capilar, hay una ascensión capilar y se decide poner
un zócalo más alto, cerámico, sin ningún tipo de transpirabilidad, y lo que provocamos es un efecto chimenea. Provocamos que la humedad, como no puede evaporar, sigue habiendo aporte desde abajo, sube y aparece por encima. Esto es muy habitual, esto se ve muchísimo en muchísimas edificaciones y en muchísimas casas, ¿no? Esto se ve con mucha... Porque es un error bloquear esto y dejarlo sin tratar. Aquí podemos ver pues, un ejemplo, ¿no? En la fachada nos van a influir muchos más factores, no solamente el tamaño de poro, también la cara, la orientación, la ventilación, la situación del edificio, los diferentes materiales. La cuestión que la humedad capilar puede ascender a cotas muy elevadas, aunque lo habitual es que no ascienda a más de 50 centímetros, 40, 50 centímetros, es verdad en una mampostería normal, es verdad que como en el caso que podemos ver en esta fotografía, la humedad puede subir mucho por los diferentes materiales en los que esté constituido el muro o el elemento constructivo en función, como he dicho antes, del tamaño capilar o de las condiciones ambientales que tengamos. Bueno, los daños que produce, ¿no? ¿Por qué produce daños la ascensión capilar? Bueno, pues la ascensión capilar produce daños básicamente porque en esta ascensión del agua arrastra sales que va depositando a través de los ciclos de secado y mojado, los va depositando, ¿no? Sube el agua hacia arriba con sales en su disueltas en ella, y cuando el agua se evapora, las sales se quedan depositadas. Estas sales suelen tener unas características expansivas que, sobre todo cuando están cerca de la superficie, pueden producir y producen, de hecho, destrucción de los paramentos. Los materiales de construcción se destruyen, los revocos se destruyen, incluso la cerámica se destruye, incluso puede haber cristofluorescencias, puede haber expansión de sales en el interior del muro que también produzca la meteorización de este, ¿no? Porque los muros al fin y al cabo también tienen huecos, también tienen paredes huecas en su interior, y si se secasen, pues también nos podrían producir este tipo de patología. Bueno, y en ocasiones, a veces, cuando un muro que ha tenido un proceso de ascensión capilar y ha tenido una fuerte aporte, una fuerte sedimentación de sales o de cristalización de sales dentro de él, aunque cortemos esa capilaridad, en ocasiones hemos encontrado que el muro sigue teniendo una presencia de humedad, porque esas sales tienen capacidad hidroscópica y absorben la humedad del aire. Por eso siempre hay que sanear estas sales, siempre hay que buscar la manera de sanearlas, como veremos luego más tarde. Bueno, ¿qué más consecuencias tiene? Bueno, pues evidentemente un muro mojado, pues vamos a tener una pérdida en la capacidad térmica de ese muro, ¿no? Vamos a aumentar su conductividad térmica, por lo tanto perderemos capacidad aislante de este muro, ¿no? Permitiremos que los microorganismos y los hongos se puedan depositar, tendrán un medio muy adecuado para vivir, y bueno, y esto junto con la presencia pues, de vigas, de elementos metálicos que podemos tener dentro de los muros, pues también favoreceremos su envejecimiento prematuro y su degradación. ¿Qué dice el código técnico? Bueno, pues el código técnico básicamente lo que dice es que debemos de prever, cuando construimos una vivienda, en la fachada debemos de prever una barrera impermeable que nos impida que esa ascensión capilar, en el caso de que todas las precauciones anteriores que hayamos tomado pudiesen llegar a fallar, que no nos suba la humedad capilar por el muro y nos provoque un poco todo lo que hemos estado viendo. Bueno, pues ya un poco situados en lo que es la capilaridad y las consecuencias que tiene, vamos a analizar ahora pues, la situación. ¿Cómo resolveríamos un problema? Pues bueno, un problema de humedad capilar, lo más importante es que es una humedad, por lo tanto tenemos que identificarla adecuadamente. Tenemos que estar seguros de que es un problema de humedad capilar, que no es un problema de condensación, que no es un problema de filtración o que no es una humedad accidental, porque si no, la solución que aplicaremos no nos dará resultado. Evaluaremos la situación, si es una humedad capilar en un interior, en un exterior, el estado del soporte, la gravedad, evaluaremos un poco las circunstancias en las que estamos y lo que necesitamos obtener para poder obtener una solución adecuada. Esto lo vamos a ver ahora en tres ejemplos, ¿no? Son tres ejemplos genéricos. Vamos a ver una actuación exterior muy común, una actuación interior también muy habitual y luego bueno, una actuación ya en ambas caras. Son tres circunstancias, son tres situaciones que nos encontramos en
pues en un 90% de las situaciones. Digamos que con estos tres conceptos, estas tres situaciones, resolvemos un porcentaje muy alto de las humedades por capilaridad que nos podemos encontrar en una obra, teniendo en cuenta que en ocasiones las podemos combinar según las necesidades, porque no todas las obras son iguales, y esa evaluación nos permitirá elegir la más adecuada o modificarla adecuadamente. Vamos a empezar con una actuación por el exterior muy habitual, que suelen ser de carácter estético. No suele haber problemas de humedades adicionales en el interior del edificio. Y bueno, evidentemente tenemos unos problemas de aislamiento. Eso es indudable. Si el muro está mojado, tenemos problemas de aislamiento. ¿Cuál va a ser la solución en este caso? Bueno, pues en este caso vamos a mejorar la transpirabilidad del muro. Lo vamos a hacer facilitando su secado de esta manera, como hemos dicho antes, favoreciendo que esa ascensión capilar se vea descienda, no tenga esa capacidad de subir porque la estamos ventilando, y para ello vamos a utilizar un mortero, en este caso va a ser Rebac Calzócalo. La manera de actuación, como podemos ver en esta infografía, tenemos la humedad, nos está extendiendo, nos está haciendo un frente y nos está atacando el exterior del muro. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser sanearlo. Lo vamos a sanear siempre, como vamos a ver en todas las secuencias, que en las otras dos situaciones que veremos, siempre vamos a sanear 50 centímetros por encima de la marca de humedad y vamos a reparar el soporte. Lo que necesitemos reparar el soporte, haremos una reparación, recuperaremos los volúmenes que necesitemos con los materiales adecuados, según las características que tenga el soporte, y aplicaremos Rebac Calzócalo. Rebac Calzócalo lo aplicaremos sobre el soporte ya saneado, dando 2 capas de aproximadamente 2 centímetros cada una. Siempre el espesor mínimo que emplearemos siempre será 2, pero si alcanzamos los 4 centímetros obtendremos toda la efectividad del producto. A mayor espesor, mayor capacidad de deshumidificación, de manera que revocaremos toda esta superficie con Rebac Calzócalo, terminado pues con un acabado, con el acabado que tengamos elegido. Normalmente siempre vamos a elegir acabados que no nos cierren el poro. Intentaremos que no sean acabados muy alisados, pero bueno, podremos hacer remolinados, podremos hacer acabados raspados, etc. Y en la parte baja del muro, en el caso de ser como estamos en un exterior y no queremos que este muro entre en contacto con el agua de las aceras, dejaremos una separación con el suelo de aproximadamente unos 2 centímetros, que podremos sellar con una masilla de poliuretano como puede ser Betoflex MS, de manera que el agua de las aceras pues, no nos entre en contacto con el muro. Bueno, aquí vemos un ejemplo práctico, ¿no? Aquí podéis ver una mampostería, una fachada exterior que ha sido saneada, ha sido eliminada de todo tipo de revocos y de todas partes, de todos elementos de mal estado. Hemos procedido a su reconstrucción, hemos rellenado huecos con un mortero de cal, en este caso, adecuado como rebasca al muro para recuperar el volumen, y a continuación hemos aplicado pues, en el lucido con 2 manos de Rebac Calzócalo. ¿Qué permite a Rebac Calzócalo hacer esto? Bueno, pues Rebac Calzócalo es un mortero de cal que tiene una alta compatibilidad como mortero de cal con los sistemas, sobre todo tradicionales. Tiene un efecto deshumidificante, como veremos a continuación, que favorece la salida de ese agua contenida líquida en el muro hacia el exterior. Digamos que va a hacer, como veremos en la siguiente diapositiva, va a hacer un efecto de succión sobre esa humedad y la va a extraer. Además, es sulforesistente, por lo tanto, también, bueno, además de ser sulforesistente, tiene una alta resistencia a todas estas sales que le va a hacer resistente pues, a todas las sales que hablábamos antes, ¿no? Que se van depositando en la mampostería. Tiene una elevada impermeabilidad al agua de lluvia y nos va a permitir, como he dicho antes, pues cualquier acabado. Y sobre todo, importante, vamos a tener que hacer un espesor mínimo de 2 centímetros, lo ideal ir a 4 con 2 capas de 2 centímetros. La primera mano muy abierta, tirada incluso a punta de paleta, que no vaya compactada, no la compactaremos con la llana, no la apretaremos en exceso porque nos interesa que el mortero quede bien aireado, porque el macroporo que genera, como veremos a continuación, va a ser el que nos va a ayudar a este efecto deshumidificante. Aquí podemos ver cómo el muro tiene humedad contenida, agua líquida dentro de él, que al entrar en contacto con Rebac Calzócalo no la deja entrar, solamente la deja que entre en forma de vapor. Cuando entra en contacto con el poro, con un poro de mucho mayor tamaño de diámetro, se evapora de manera que nos expulsa el vapor de agua, haciendo pues un efecto de succión sobre el muro afectado por humedad capilar.
bueno, pues habríamos de esta manera solucionado una situación muy habitual en las fachadas, ¿no? En las fachadas, sobre todo antiguas, nos encontramos este tipo de situaciones de humedad capilar superficial, con afectación superficial. Bueno, también nos encontramos en el interior de las viviendas ya una situación más grave, ¿no? Cuando tenemos en humedad a esas cotas y a esos niveles en el interior de la vivienda, la situación ya es grave, vamos a tener desprendimiento de azulejos, vamos a tener rodapiés saltados, bueno, las capas de terminación hechas destrozadas. Y bueno, pues ante esta situación debemos actuar cortando la fuente de agua. Aquí no podemos permitirnos el lujo de dejar que esa humedad se quede ahí, porque al final nos acabará afectando. Entonces, como hemos visto antes, en el interior del muro y al interior de las viviendas. Entonces, debemos actuar cortando directamente la fuente de aporte de este agua. Y para ello lo que vamos a hacer es una barrera impermeable en la base del muro. Vamos a emplear para ello Propancrim, que lo veremos ahora a continuación, y esto lo inyectaremos en la base del muro de manera que generaremos una barrera de ascenso capilar. Por lo tanto, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, cortaremos ese flujo de agua desde el suelo, desde la cimentación, cortando de raíz el problema en este caso, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver la infografía donde vemos el muro con su aporte, con su ascensión capilar. En este caso solamente nos está afectando el interior, el exterior del edificio está bien, es una humedad importante, pero solamente por el interior. Bueno, pues vamos a eliminar las partes degradadas, como hemos dicho antes, 50 centímetros por encima. En este caso vamos a realizar una serie de taladros en el muro de aproximadamente unos 12 milímetros, con una distancia de 10 a 12 centímetros en el plano horizontal, coincidente siempre con una junta de mortero, de manera que generaremos esta barrera, ¿no? Los taladros los habremos limpiado previamente, procederemos a la inyección y crearemos una barrera impermeable en la base del muro. De manera que la humedad que tenemos en la zapata, en la cimentación, no podrá ascender por el muro. A continuación, procederemos a la aplicación de Propanimpe, un mortero impermeable cementoso que nos protegerá, sobre todo en las primeras semanas, de esa humedad residual que pueda tener el muro, de que no nos afecte a nuestras terminaciones y nuestros acabados, mientras que la barrera de Propancrim va actuando. Y finalmente, bueno, podremos terminar con un mortero como puede ser un rebazcal muro, un mortero de acabado liso en el caso del interior, o si necesitamos otro tipo de acabado, pues un mortero de cal o un mortero de revoco tradicional. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una reparación en la que tenemos una ascensión capilar en un interior, donde ya tenemos, como podemos ver en la fotografía, degradado todo el revestimiento, toda la pintura y el yeso está afectado. Bueno, pues lo primero que haríamos sería sanear toda esta zona, habríamos saneado 50 centímetros por encima, efectuaríamos los taladros y realizaríamos la inyección. Los taladros los limpiaríamos varias veces con una escobilla o los soplaríamos de manera que no quede polvo de ellos y procederíamos a la colocación o a la inyección de Propancrim, que viene presentado pues como una crema que podemos inyectar con una pistola de silicona para salchichones, para bolsas y lo rellenaríamos completamente. ¿Veis? Como veis aquí en la fotografía, vamos buscando esa junta, vamos buscando siempre una junta sobre la que trabajar, en la que haremos los taladros, para que el producto no lo perdamos y quede bien contenido, que no nos encontremos un hueco doble o un hueco menos riesgo de encontrar huecos detrás donde se nos pueda escapar el producto. Y en esa franja pues crearemos una barrera impermeable. Y acabaríamos la protección contra esta humedad de ascensión capilar aplicando 2 manos de Propanimpe. Aplicaríamos 2 manos de Propanimpe cruzadas con un espesor medio de 2-3 milímetros y dejaríamos ya el paramento preparado para hacer la terminación adecuada. En este caso, pues lo terminamos con un Propan fino, un mortero de acabado fino, que luego nos puede permitir hacer acabados lisos, pero podríamos poner un mortero de revoco, colocar un alicatado adecuado, si en el caso de que fuera una estancia que va alicatada, bueno, pues el acabado consideremos oportuno. Aquí podemos ver un poco los 2 productos. Propancrim pues es una dispersión hidrófuga que va a trabajar en la red capilar, va a bloquear la red capilar de los materiales de construcción
impidiendo que el agua pueda atravesarlos y creando una barrera con un radio aproximado de, pues eso, de unos 10 centímetros aproximadamente. Cada 10 centímetros colocaremos, hay una dispersión de 6-7 centímetros, bueno, pues para que el producto pueda, de un taladro a otro, pueda llegarnos el producto adecuadamente. Estaremos de esta manera. Es un producto que viene listo al uso, no es como productos antiguos que venían líquidos, que había que hacer inyecciones, había que poner bebederos en las paredes, había que aplicar productos, había que hacer inyecciones de cal para que aquellos productos reaccionasen. PropanClean es un producto de última tecnología que lleva el principio activo incorporado y desde el primer momento en el que lo inyectamos empieza a funcionar y empieza a difundirse a través de la red. De hecho, necesita de esa red húmeda para difundirse y la va a aprovechar bloqueándola. Aquí podemos ver simplemente una prueba de laboratorio donde vemos un poco su capacidad de difusión. Tenemos un bloque de hormigón metido en agua, hicimos una media luna, un taladro de media luna, una sección de media luna en la parte alta y mezclamos el PropanClean con un colorante inorgánico y podemos ver cómo PropanClean difunde, mientras que el colorante inorgánico se queda depositado, difunde y frena esa ascensión del agua. Bueno, aquí se puede percibir el radio de acción que tiene en este elemento de hormigón. Aquí, bueno, pues igual hicimos otra prueba visual donde ejecutamos un taladro, lo inyectamos y en un bloque en el que está el taladro inyectado, recién inyectado, lo metimos prácticamente a las 2 horas de la inyección, todavía el producto no ya se ha absorbido del todo, pero podemos ver cómo ya el producto, al ser un principio activo directo, ya está actuando, ¿no? En el bloque de la izquierda vemos cómo sube el agua a través del bloque de hormigón, mientras que en el bloque de la derecha pues, se queda cortado al nivel del taladro que hemos ejecutado e inyectado. Bueno, Propanimpe pues es un producto, es una membrana de cementos impermeabilizante que nos permite complementar el sistema de impermeabilización pues realizando esta barrera. Importante, es un producto que va a trabajar muy bien a presión y a contrapresión del agua, quiere decir que es una membrana impermeable con una alta capacidad de impermeabilización al agua, genera una barrera estanca al agua líquida, pero tiene a su vez una permeabilidad al vapor del agua que va a permitir que el muro seque esa humedad residual que quede después de haber hecho las inyecciones y haber hecho el tratamiento. Bueno, por el interior hemos dicho que no nos interesa tener agua en el interior, vamos a evitar meter el agua en el interior de nuestras viviendas, pero hay ocasiones que esos interiores no son en nuestras viviendas, son locales ventilados o la humedad es muy leve, realmente la humedad de capilar es muy leve, no levanta más de 5 centímetros del suelo, no es una humedad muy problemática y lo que queremos es de una manera rápida sanear ese muro y quitarnos este problema de humedad capilar visual en la pared. Bueno, pues podemos aplicar, como hemos hecho en el exterior, podemos aplicar también Rebazcal Zócalo. Evidentemente, pues tendremos una estancia con una ventilación favorecida donde podamos evaporar ese agua que Rebazcal Zócalo va a extraer del muro. Bueno, en este caso, pues es un poco lo mismo que hemos visto en el exterior, ¿no? Tendríamos el muro, lo sanearíamos, aplicaríamos Rebazcal Zócalo y luego podríamos terminar pues con algún sistema siempre transpirable. Aquí lo que no sería conveniente pues es, por ejemplo, poner una pintura plástica. Lo suyo sería pues dejarlo con un mortero de cal transpirable para que toda esa humedad pueda salir y no nos genere el problema luego en otra posición. Pero bueno. Bueno, y aquí vamos a ver una situación conjunta, ¿no? Tenemos una situación grave en la cual la humedad tanto se ve por el interior como por el exterior y además de manera grave. Tenemos problemas de salubridad, hay problemas de aislamiento evidentes, tenemos el muro mojado. Bueno, pues aquí la solución es cortar el remonte capilar, sí o sí. Tenemos que cortar este remonte capilar, no nos podemos permitir esa humedad aquí ni en el interior de nuestras estancias. Vamos a usar una combinación en la cual vamos a trabajar con PropanClean y con Rebazcal Zócalo de la siguiente manera. En este caso lo que vamos a hacer va a ser igual que hemos hecho en las actuaciones anteriores, vamos a sanear, tenemos una cota de humedad, pues vamos a sanear 50 centímetros por encima de la humedad que observamos, que es donde habitualmente pues, en el interior del muro, pues, la zona a la que la humedad suele llegar eso es por el interior del muro, en el centro del muro, pues unos 50 centímetros por encima de la cota visual que nosotros tenemos. Si sospechásemos el muro fuera muy ancho, sospechásemos que podemos tener una cota interior más alta, o hemos hecho alguna cara y hemos confirmado que hay una cota de humedad más alta, pues evidentemente sanearíamos más arriba y aplicaríamos el sistema más arriba. Pero esto es lo habitual.
Bueno, pues en este caso sanearíamos ambas caras. En la parte interior aplicaríamos las inyecciones de Propan-Cream. Podríamos también hacer las inyecciones por el exterior, tenemos el muro saneado por los dos lados, bueno, lo podemos hacer por el interior. En el caso de que el muro fuera muy grande y tuviésemos una circunstancia muy especial, podríamos hacer inyecciones por los dos lados. Bueno, esto sería una situación ya más particular, sería estudiarlo. Y por el exterior pues vamos a colocar Rebascal Zócalo. Aprovechamos que tenemos el muro abierto, que lo tenemos que sanear. Este Rebascal Zócalo nos va a hacer efecto bomba a la humedad residual que tenga el muro, mientras que el Propan-Cream va cerrando, ¿no? Va cerrando esa red capilar en la parte baja. Y por el interior, como no queremos que la humedad nos afecte a nuestras terminaciones que estamos haciendo nuestra reparación, aplicaríamos Propan-Impre. Y ya finalmente pues aplicaríamos la terminación adecuada en el caso de un interior, como podría ser con un Propan fino, o con un Propan Revol, un revestimiento escenario, como hemos visto antes, y en el exterior pues podríamos terminar con otro mortero de cal por encima de Rebascal Zócalo, un Rebascal tradicional, un espesor pues, de 8 milímetros, un espesor adecuado que nos permita, que ya va a permitir perfectamente la transpirabilidad del muro y del vapor de agua que está sacando Rebascal Zócalo de la fachada. Bueno, pues aquí vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo en este caso es un muro de mampostería, era un muro ancho en el que, bueno, como veis, buscamos una junta entre las diferentes piedras de mampostería, vamos buscando una junta sobre la que actuar. Bueno, hacemos las inyecciones en la línea de taladros que nos hemos marcado. Si detectamos que no podemos llegar hasta la sección completa del muro, porque debemos siempre hacer las inyecciones aproximadamente hasta unos 4 centímetros de resguardo por la parte de atrás del muro. Si detectamos problemas, detectamos un material muy duro, sobre todo esta mampostería antigua, pues bueno, podemos actuar por las dos caras en esos puntos. Podemos hacer también la actuación por la otra cara para garantizar, ¿no?, esa continuidad en esa barrera impermeable que estamos creando. Por el interior, como hemos visto, pues colocaríamos Propan-Impe sobre la mampostería, de manera que ya la tendríamos protegida, tendríamos nuestro interior completamente protegido de la presencia de humedad. Y por el exterior, bueno, pues terminaríamos con Rebascal Zócalo, en este caso pues, con un acabado labrado que nos va a favorecer toda esta salida de humedad. Como estamos ante un sistema en base cal, pues bueno, cualquier reconstrucción en este muro que se realizó, pues se realizó con Rebascal Muro, que es un mortero de reconstrucción y de recuperación de volúmenes en soportes de mampostería principalmente antiguos. Y bueno, pues de esta manera, pues como podéis ver, hemos visto los diferentes pasos, diferentes situaciones. Son situaciones que nos encontramos en la mayoría de las obras, estas tres, pero podemos combinarlas, podemos incluso, si no queremos, no podemos hacer los taladros por fuera, por dentro podemos hacerlos por fuera. Podemos encontrarnos en situaciones en las que, aunque podamos colocar un Rebascal Zócalo por el exterior, necesitamos colocar una piedra, que haya una terminación de piedra en el exterior, y nos podemos plantear el hacer las inyecciones por fuera para que la fachada no tenga que ir con un mortero macroporoso. Bueno, las alternativas son muchas, pero es muy importante que para elegir la solución adecuada y la solución que mejor resultado nos vaya a dar, hagamos una adecuada diagnosis del problema, como hemos comentado al principio, para poder elegir la solución, ¿no? Una evaporativa, como hemos estado comentando, como Rebascal Zócalo, o de barrera, ¿no?, con Propan-Cream. Y luego, pues, cada obra pues, necesitará de esta manera su solución. Bueno, pues esto es un poco todo lo que os queríamos comentar hoy sobre las humedades por capilaridad. Muchas gracias, Manel. Buenas. Muchas gracias, Roberto. ¿Qué te parece? Tenemos una pregunta que estaría bien lanzar, Sí. ¿vale? Sí. Para ver si, bueno, las personas que nos están viendo, a ver qué sistemas han utilizado, ¿no? Sí, Entonces, correcto. lanzamos una pregunta. A ver, aquí. Vale, tenéis que responder. Creo que ya es pública. Vale. Podéis responder diferentes opciones para ver qué utilizáis más vosotros cuando os encontráis con un problema de capilaridad. Esperamos un rato a ver el tanto por ciento que vaya votando. Y ahora pasaremos, de hecho ya puedo hacer la entrada mientras tanto
a Fernando. Así que la gente va a responder. Buenas tardes, Fernando. El micro, a ver. A ver, ahora. Hola, buenas tardes. Ahora, perfecto. Ahora sí. Vale, Fernando. Okay. Pero esperamos un poquito más. Perfecto, sí, esperamos un poco. Y Fernando pues nos da la respuesta junto con Roberto a las preguntas que habéis ido lanzando. Vale. Vale, ya han pasado más del 50%. Lanzo, está bastante igualado, Roberto, ya lo verás. Bueno, pues sí, vemos aquí, esto ya lo estamos viendo todos, ¿verdad? ¿Esto? Sí. Sí, bueno, pues aquí efectivamente, morteros de los humidificantes son unas soluciones adecuadas, como hemos estado viendo en la presentación, pero hay que tener en cuenta que no siempre son las mejores. Hay que valorar la situación en la que nos encontremos. Las cámaras rufas, veo que aquí hay gente que las utiliza, hay que tener mucho cuidado con ellas, pueden ser un foco de problemas porque estamos escondiendo el problema y nos hemos encontrado al abrir cámaras rufas, luego situaciones muy desagradables, ¿no? de microorganismos, de meteorización de material de manera bastante acusada. Y bueno, bien. Vale, sobre todo también es por el tema del ambiente interior, ¿no, Roberto? Sí, por supuesto. La calidad del ambiente, que es lo que hablábamos, ¿no? Al final, algunos sí. de estos sistemas esconden el problema, pero no mejoran el ambiente. Efectivamente, igual que el empleo de un mortero deshumidificante, el empleo de un mortero deshumidificante en unas circunstancias de por ejemplo, una habitación, ¿no? Un salón. Pues hay que tener mucho cuidado porque estás metiendo toda esa humedad dentro, ¿no? A los muebles, puedes favorecer luego procesos de condensación si el edificio no está bien aislado, bueno, pues, sí, por eso es muy importante hacer una buena evaluación del problema que tenemos y lo que queremos conseguir, claro. Vale, perfecto. Pues nada, pues os dejo con las respuestas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Fernando. Gracias, Roberto. Gracias, Manel. En principio vamos a responder algunas de las preguntas que nos habéis ido realizando durante el webinar y algunas de ellas han sido repetitivas y bueno, hemos querido intentaremos contestar las máximas posibles. Bueno, empezamos por una de ellas, que era, por ejemplo, alguien nos comenta, buenas tardes, ¿es posible evitar las humedades por capilaridad en el proceso constructivo? Pues bueno, en principio debemos tener en cuenta que siempre hemos de partir de la base que las construcciones no deberían de tener humedad por ascensión capilar. De hecho, el Código Técnico de la Edificación ya habla de ello y nos indica que se deben realizar, por ejemplo, cortes en el muro para frenar esa humedad por ascensión capilar. Y además que los cimientos estén protegidos para no estar en contacto directo con el agua. O sea que ya existen mecanismos para prevenirlo antes de nada, o sea que hay que evitarlo y que no aparezcan. En caso de que aparezcan es cuando entramos y actuamos en su reparación o en eliminar esas humedades por capilaridad. Otra de las preguntas que se nos ha realizado varias veces es sobre el espesor mínimo de aplicación, concretamente en el rebat calzócalo. Pues bueno, tal y como comentaba Roberto en la exposición, el material se debe emplear en espesores entre 2 y 4 centímetros. El mínimo serían 2 centímetros, el máximo serían 4 centímetros, siempre en 2 capas máximo, para que el material actúe correctamente. Menos de 2 centímetros no es aconsejable. Otra de ellas es si podríamos tener algún problema en caso de colocar ese rebat zócalo por el interior. Bueno, a ver, hay que comentar que no es lo más recomendable por salubridad. Cada obra es diferente y en alguna ocasión se puede recomendar, pero siempre que se recomiende se debe tener en cuenta primero que las humedades no pueden ser muy excesivas y después se ha de tener en cuenta de que esa estancia, esa habitación, ese salón o esa zona que donde hemos aplicado ese rebat calzócalo tiene que tener una buena ventilación. ¿Vale?
Vale, a ver, veo yo por aquí, estoy viendo otras. Mira, Fernando, aquí veo otra. Mira, en la aplicación de rebasca al zócalo en 4 centímetros, ¿sería conveniente armarlo con una malla? Bueno, en principio no. En principio, si el soporte es estable y tenemos el mortero tiene capacidad portante para soportarse bien. Pero es verdad que en situaciones donde tenemos una mampostería antigua, tenemos pues eso, un sistema ya muy heterogéneo, bueno, pues puede ser interesante y puede ser necesario, como cualquier mortero, con cualquier mortero de cal, y podemos colocarle una malla conocida como malla gallinera, una malla electrosoldada de revoco, ¿no? Anclada a soporte, por supuesto, lo podemos hacer, sí, sí. Otra pregunta que también se hace es si ese rebasca al zócalo al final podemos dejarlo visto al exterior o hay que recubrirlo con algo. En principio no hay ningún problema, se puede dejar perfectamente al exterior, ya que tiene una alta resistencia a la intemperie. Vale, aquí veo Propanimpe. Sí, preguntan, Propanimpe, ¿cuál es el máximo de humedad que puede tener el soporte? Bueno, Propanimpe es una membrana impermeabilizante que necesita de humedad. Necesitamos que el soporte tenga humedad. El límite de esa humedad es que no llore, ¿no? Si hay una presión de agua detrás que no nos va a dejar al mortero secar, debemos de aliviarla de alguna manera mediante diferentes técnicas, cuando es muy fuerte. Pero en el caso de la capilaridad nunca nos vamos a encontrar con esa situación. Nunca, en los problemas de remonte capilar no solemos encontrar paredes que lloren, salvo que les hayamos favorecido porque ya haya mucha acumulación. Entonces, en principio, no tendríamos problema para aplicarlo sobre una pared que tenga humedad por capilaridad. La humedad es tolerable para su colocación. Otra pregunta que nos han hecho es si Propancrin se recomienda usar en tabiques divisorios y si los taladros, ¿qué profundidad deben de tener? Bueno, bien, se puede emplear. De hecho, lo que debemos hacer es, tal y como comentaba Roberto, es conseguir encontrar la llaga de ladrillo para poder hacer esos taladros y lo ideal sería poder actuar por las dos caras del muro. En muchas situaciones eso no se puede, pero como es más efectivo es cruzando esos taladros y esas inyecciones para que el material pueda actuar perfectamente. ¿Y cuál es el tope del agujero, de la distancia donde estoy haciendo el taladro? Pues evidentemente aproximadamente un 90%, 80-90% del muro, en caso de esos tabiques divisorios. Siempre valorando la capacidad de difusión que tiene Propancrin. Siempre teniendo en cuenta que va a difundir eso unos 5 o 6 centímetros. Aquí veo otra pregunta que dice, ¿se puede aplicar Propancrin superficialmente? No es un producto adecuado ni pensado para ese tipo de aplicación, ¿eh? O sea, evidentemente si es un producto hidrófugo, si lo aplicas superficialmente te hidrofugará y te parará, pero no es su función. La función de este tipo de aplicación la cubre Propanimpe, ¿eh? En ese caso tendríais que ir a Propanimpe. En el caso de que fuera un soporte rígido, bueno, si fuera un soporte deformable que te necesitases un poco de deformabilidad, puedes incluso ir a productos como Propanimpe o Impeflex que ya te permiten aceptar esa deformabilidad del soporte. Pero ya hay membranas cementosas adecuadas para este tipo de solución. Propancrin no es lo más recomendable, ¿no? Bueno, otra por aquí es si a la hora de poner el Propancrin, ¿cuál sería el mínimo de humedad que debería tener la pared? Bueno, hablamos de humedades por capilaridad, no hablamos de muros sumergidos. Es cierto que, igual que hemos visto en alguna de las diapositivas, el clima actúa más rápido y funciona mejor si hay presencia de humedad, porque esa difusión se produce mucho más rápida, ¿vale?, que si no la hay. Pero hemos de tener en cuenta que el muro no tiene que estar sumergido. Además, si es una pared, lo que no puede suceder es que llore agua, o sea, que tengamos agua constante. Si tenemos una pared donde tenemos una filtración, es que esa agua es constante, habría que hacer una solución combinada con distintos materiales antes de aplicar ni Propancrin ni Propanimpe, para primero liberar de presión, esa pared, para luego actuar y al final a lo mejor acabar tapando ese agujero para primero haber liberado esa presión. Vale. Mira, aquí veo otra interesante. Dice, se dijo que después de realizar la inyección con CRIM ponemos Propanimpe hasta una determinada altura. ¿Qué pasa con toda la humedad que hay todavía en el muro? Ya que al estar Propanimpe se producirá un efecto chimenea y ascenderá por encima. A ver, cuando nosotros hacemos las inyecciones con Propancrin, lo que estamos provocando es que ese flujo de agua
disminuya. Por lo tanto, ya no hay un flujo de agua, por lo tanto, en lo que veíamos en las primeras diapositivas, ya no habrá un ascenso, ya el efecto chimenea lo estamos cortando. Propan-INPE, su función va a ser que ese agua residual no nos ataque a los revocos y a los tratamientos que estamos haciendo posteriores y nuestros acabados, mientras dura su proceso de secado. Pero ya flujo de agua desde la cimentación no vamos a tener, por lo tanto, el agua que tenemos ahí es un agua que cada vez irá a menos. Bueno, otra que tengo por ahí, que creo que también ha salido un par de veces, es que cuando tenemos que sanear y regularizar un muro y tenemos una pérdida de volumen relativamente importante, ¿qué es mejor? Si primero aplicar el Propan-INPE y después un mortero de regularización, o aplicar primero el mortero de regularización, y después dar el INPE. Pues bien, en este caso, dentro de las posibilidades que tengamos, siempre es mejor primero aplicar el mortero impermeabilizante para luego después aplicar el mortero de regularización. Siempre que se pueda, yo siempre recomiendo primero impermeabilizo, ya he frenado esa agua, esa posible entrada de agua, para luego al final acabar recreciendo. Hemos de tener en cuenta que Propan-INPE es un mortero impermeable rígido, que te va a deja rugosidad, se aplica con brocha o rodillo y al final está dejando mucha la rugosidad que tengamos en la pared, con lo cual la adherencia mecánica que va a realizar el mortero sobre el Propan-INPE va a ser suficientemente importante como para que después no tengamos un problema. Vale, mira, aquí veo otra. Dice, ¿con qué material podemos rellenar los agujeros realizados para la inyección de Propan-Crim? Bueno, pues cuando Propan-Crim haya sido absorbido, en el caso de mampostería moderna, podemos usar perfectamente un producto como Propan Repar Tecno o un Propan Fast, morteros de reparación de fraguado rápido, que bueno, los vamos a poder introducir sin ningún problema. En el caso de mampostería antigua, bueno, pues podemos utilizar un producto como Rebaz Calmuro, un mortero de albañilería adecuado para mampostería antigua, y bueno, pues los dejaríamos de esta manera cerrados. También podríamos incluso en mampostería moderna utilizar el propio Propan-INPE en consistencia pastosa y bueno, retacarlos un poco con él, pues tenemos diferentes opciones. Bueno, otra pregunta relacionada también con el Propan-INPE que hablaba antes es si se puede aplicar el Propan-INPE a llana. ¿Cuál sería su grosor máximo? Bueno, en principio es un material que por su composición está previsto para aplicarlo con brocha o rodillo, ¿vale? Con la cantidad de agua que indicamos, etcétera, y se aplica en 2 manos cruzadas, que aproximadamente podemos llegar a obtener un espesor de 3 milímetros, 4 milímetros. Es cierto que si tenemos alguna zona puntual donde tenemos que aplicar el producto un poquito más, reducimos un poco el agua de amasado y podemos aplicarlo, pero hablamos de situaciones muy, muy puntuales. Con carácter general, siempre lo aplicaremos según indicamos en su ficha técnica, 2 manos cruzadas con el agua que indicamos y siempre con brocha a rodillo. Bien, por aquí veo que ¿por qué hay que tratar las humedades siempre 50 centímetros por encima de la marca de humedad? Bueno, es lo que he explicado otra vez al final. Yo creo que ya más o menos ha quedado claro, pero bueno, lo repetimos. Al final, la idea es que la humedad asciende de manera convexa, entonces en el interior del muro siempre el nivel de humedad va a ser más alto que en las caras. Lo que nosotros percibimos es una cota de humedad que realmente en el interior del muro siempre va a ser más alta. Lo habitual sabemos que está en torno a esos 50 centímetros, pero como he dicho antes, cada muro y cada obra es muy diferente, entonces en muros muy anchos o en muros de mampostería muy ancha podría incluso llegar a cotas superiores y a lo mejor podría ser interesante hacer algún tipo de cata, algún tipo de comprobación de que no ha subido a cotas muy superiores. Pero en general lo habitual es que nos encontremos estas circunstancias, ¿no? En los muros habituales que nos encontramos, con esto suele ser más que suficiente. Bueno, en principio por aquí está todo más o menos, yo creo, ¿no? Está más o menos. Aquí hay una que es el tiempo que tiene que pasar para aplicar Propan-INPE después de aplicar el CRIM. Bueno, pues normalmente suele ser de un día para otro. Ya aplico el CRIM y al día siguiente ya puedo aplicar, lo cual no quiere decir que el CRIM está actuando en ese momento y ya no vaya a tener esa humedad al día siguiente. Pero sí, más o menos para aplicar el INPE después haríamos esto, cubriendo siempre los taladros, en la parte superficial del taladro con un mortero de reparación, en nuestro Propan Repar Tecno sirve perfectamente, o el Propan Fast, para cubrir esos agujeros, rellenar esos agujeros y al día siguiente acabar aplicando el Propan-INPE. Bueno, muy bien. También he visto yo que hay alguna pregunta que es un caso más concreto, que yo creo que a lo mejor es mejor que vosotros contactéis directamente con la persona
Okay. Porque he visto que hay algún caso, sí, que a lo mejor aquí ya es explicar algo mucho más complicado, ¿no? Que habla de estructuras de pilares, ¿no? Y este es un tema más delicado. Y a lo mejor es mejor ya personalizar luego, ¿no? Que vosotros os ponéis en contacto con esta persona y vuestras personas, porque hay algún caso también más personalizado. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Fernando. También gracias a Jessica por el soporte en toda la producción y también a Borja, porque también nos ayuda a hacer las maquetas, algunas intervenciones, ¿no? A Borja Salvador. Y nada, comentaros que, bueno, primero de todo también muchas gracias a vosotros. Y luego la semana que viene tenemos el 11 de junio, el jueves, tenemos la formación webinar de colocación de cerámica, donde repasaremos la normativa, la 138.002, ¿vale? Que nos dará nuestro compañero Fernando Martínez. Y en la cual también hablaremos de patologías y más comunes que tenemos al día a día en la colocación de la cerámica. ¿Vale? Os esperamos a todos. Recordaos que al final de la presentación ahora podéis hacer una encuesta que nos ayuda mucho en todo lo que es mejorar estas webinars. Y nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.